ongi etorriak, eta eskerrik asko horrelako horreko erantzuna ikustea posa ematen du. Posa ematen du zuen erantzunak adierazten du benetan estimatzen dezutela tratatzen ari geran gaia. Estimatzen dezutela eta, guretzako posgarria da. Horrelako erantzuna ikustea. Digo que es una alegría muy grande ver vuestra respuesta porque quiere decir que valoramos y estimamos el tema que estamos tratando en esta semana, Ricardo Alberdi. Y hoy vamos a concluirla, esta semana, Ricardo Alberdi, con la intervención de quien ya estuvo ayer entre nosotros presente en la mesa redonda, que por cierto, los que ayer no pudisteis estar en la mesa redonda, que sepáis que la tenéis grabada en YouTube, en el canal de la diócesis, y está a vuestra disposición. Al igual también que la primera intervención del primer día de Miquel Ayestarán, y después también el reportaje posterior que echamos sobre el tema de los coptos en Egipto. Bien, y hoy nos toca presentar a don Nicolaos Mati, que es el arzobispo de la Iglesia Siriana Ortodoxa en España. Y voy a decir yo algunas palabras sobre él, que además las voy a decir de lo que llevo 24 horas con él, y desde lo que un poco he ido conociendo. Os voy a decir que lo primero que me llamó la atención cuando contacté con él, un obispo siriano ortodoxo, conseguí su teléfono, busqué su WhatsApp, claro, y solemos tener una foto en el WhatsApp, ¿no? Digo, uy, ¿qué foto tiene este hombre tan curiosa, no? Tiene una foto en el WhatsApp que está con un chico joven al lado suyo. Bueno, y luego me he enterado que ese chico jovencito que está al lado suyo en la foto del WhatsApp es un sobrino suyo que ha sido asesinado en Siria. Y claro, eso me ha llamado la atención, ¿no? Y bueno, he conocido un poco su historia. Él es un obispo del noreste de Siria, de un lugar que ahora está bajo la ocupación de los kurdos. Él es obispo, por lo tanto es célibe, porque en su iglesia los sacerdotes pueden ser casados, pero los que son elegidos obispos son célibes. Él, por lo tanto, era monje de San Efrén, del monasterio de San Efrén. Y allí los obispos suelen ser elegidos entre los monjes. Y fue hecho obispo con 35 años. La verdad es que, fíjate tú, con 35 años. Y ahora, si no me equivoco, creo que tiene, no se lo he preguntado, pero que son 48, por ahí. Por ahí. O sea que él ha sido 10 años obispo de los sirios, ¿no? de su iglesia en Argentina, por eso habla también español, y lleva aquí son 2 o 3 años, 4 años ya, 4 años entre nosotros. Bueno, y la verdad es que yo, conociéndole, me he dado cuenta de lo que es la humildad de la iglesia. Porque aquí le vemos vestido, ¿no? Así con todo su traje, todo solemne, ¿no? De la iglesia siriana ortodoxa, pero bueno, también la realidad de un obispado como el suyo, es muy humilde. Es muy humilde, él atiende desde Madrid, ¿no? Ayer, por cierto, el embajador de Siria que estuvo entre nosotros, que es cristiano, el embajador de Siria en España, es uno de sus feligreses, ¿no? Los domingos por la mañana. Pero hay muchos feligreses que son muy pobres y muy humildes, ¿no? Y de hecho me decía él que no, que él no tiene ni un despacho para recibir a nadie, que cuando va a recibir a alguien queda en alguna cafetería, porque no tiene tampoco ni un despacho para recibir, ni tampoco hoy por hoy una iglesia en la que poder celebrar, sino en un local, ¿no? O sea que también, para que nos demos cuenta de que la verdad es que las realidades suelen ser muy pobres y muy humildes, ¿no? Y así es también la vida, Así es la vida. Yo la verdad es que el tiempo estas 24 horas que estamos conviviendo, desde experiencias tan distintas de 2 obispos que tú verás, ¿no? Que cada uno está en un contexto distinto, es hermoso ver, ¿no? Es hermoso ver cómo nos enriquecemos cuando. Ayer tuvimos una cena hermosísima, después de la mesa redonda, una cena en la que compartimos muchas experiencias y gozamos mucho, ¿no? De ver cómo las experiencias nos abren, amplían nuestros horizontes, nos hacen ser más humildes, yo creo, porque nos hacen entender que cada uno tiene que ser fiel, no pretender tener una comprensión de todo, cada uno conocemos un poco de lo nuestro y tenemos que ser humildes y abiertos a lo que nos digan los demás, también para aprender de ellos. Yo siempre he sostenido
la tesis de que para entender un poco una crisis como la de Medio Oriente y la de Siria, lo clave está oír a los de allí. O sea, oigamos a los cristianos de allí, que yo creo que, en mi opinión, el gran pecado de Occidente ha sido entrar, ¿no?, como un elefante en una cacharrería en Oriente Medio, sin haber ni siquiera preguntado a los cristianos del lugar. Pero bueno, preguntemos a los cristianos del lugar. Resulta que Occidente ha entrado de esa manera allí, haciendo imposible la vida a los cristianos. Entonces, ¿por qué no preguntamos a los cristianos del lugar? Porque, bueno, han hablado, se han pronunciado, ¿no? Y además es curioso, se han pronunciado con una unanimidad absoluta, pues tanto de todos los ritos habidos y por haber, cristianos y confesiones católicas, ortodoxas, armenias, coptas, todos se han pronunciado con una unanimidad, pues, absoluta. Algo habrá detrás de esa unanimidad, ¿no?, que parece que tiene que ser un poco el sentido común de quien conoce el terreno que está pisando. Por eso nos parecía muy importante escuchar a los cristianos del lugar. Y por eso, bueno, pues le vamos a pedir a don Nicolaos, pues que nos hable. Yo le he preguntado hace un rato, ¿y tú cómo predicas ahí en Madrid? Y me dice, bueno, depende. Me dice, en Madrid, dependiendo de qué gente tengo, pues predico mitad en árabe, mitad en español. Pero cuando voy ya a la zona, en la costa de Levante, que allí predico mitad en árabe, mitad en arameo. Y le he preguntado, bueno, pero tú, ¿cuál es tu idioma materno? Me dice, el arameo. Yo rezo en arameo, pienso en arameo. Me dice, hombre, porque dice, no me lo compares con el árabe. Dice, porque si pienso en arameo, pienso con 8.000 años detrás. Si pienso en árabe, pues eso es mucho menos, ¿no? O sea, decía, yo reivindico que mi idioma materno es el arameo, que tiene 8.000 años, que es el idioma que habló Jesús. Estamos hablando de que todavía existen algunas poblaciones en Siria que siguen hablando el idioma de Jesús, el arameo. Y bueno, y yo al final le pienso pedir aquí a nuestro don Nicolaos que concluyamos el acto rezando un Padre Nuestro en arameo, tal y como Jesús lo enseñó, lo pronunció. Por eso es una gran joya, ¿no?, la que estamos aquí tutelando y cuidando y siendo conscientes de ella. Yo no quito más el tiempo, y a don Nicolaos le damos el tiempo para su intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Arrastrar de on. Buenas tardes, ¿no? Brihramsho, en arameo. Muchísimas gracias, mi hermano en Cristo. La verdad, lo que tienen aquí en San Sebastián, tienen una perla. Tienen que cuidarla y dar a esa perla lo que necesita. Os envidio espiritualmente del pastor, buen pastor que tienen, el hermano, el padre y el obispo. Lo que está aquí, no voy a decir nada. No sé si los que están lejos me escuchan. Espero, antes que empezar, espero que tengáis todos paciencia, porque nosotros los obispos cuando hablamos no sabemos parar, entonces tienen que tener paciencia un poco. Lo que voy a decir es algo como que comenzó el cristianismo, y es una historia de 2000 años. No sé, 2000 años me parece, necesitamos 2000 horas a terminar, pero no vamos a quedar 2000 horas, vamos a cortarlo y hacerlo lo más rápido que podemos. Con algunas fotos de
lo que ha pasado en Siria, porque pienso muchas veces, sin hablar, solo mirar fotos, podemos entender muchas cosas. Ante todos, seguramente hay muchos que están pensando que es el que tengo, estos flores que tengo encima de mi cabeza, que por qué estoy vistiendo como un obispo católico y no tengo la cruz, tengo un icono, estoy mezcla. En el principio empezamos con la iglesia, cómo ha nacido, ya sabemos, la mayoría saben que ha nacido en Jerusalén. Y desde Jerusalén, después del martirio de San Sebastián, se fueron derramados los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y primero que han llegado a Antioquía, que fue un capital de los 3 capitales en esa época del Imperio Romano. Antioquía fue el punto cero después de Jerusalén, el punto cero que empezaron los discípulos a predicar. Ahí ha puesto San Pedro su primer sede, y desde Antioquía llegó a Roma y puso segundo sede en Roma. A muchas veces, espero que no me envidien mucho de lo que voy a decir, preguntamos a nuestros queridos en España, dicen, gracias a Dios, soy católico practicante. Y yo digo, no, yo soy cristiano practicante. Aunque cuando decimos católico, preferimos que soy cristiano. Bueno, algunos van a decir que tenemos el orgullo que somos cristianos. Esto podemos robarlo de vosotros, porque primeros cristianos han llamado cristianos en Antioquía. Entonces somos nosotros. Y como católicos puede decir que, bueno, pero somos católicos. Esto tampoco voy a dejar, porque primero que usó Iglesia Católica fue San Ignacio de Antioquía. Esto también nosotros usamos antes, muchos antes, siglos antes que tomó la Iglesia Católica el nombre católico. Encima, hablamos el idioma de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, lo que están diciendo, que pobres, eres de Siria, no eres cristiano. Olvidan que Siria fue la cuna del cristianismo. Por siglos, yo estoy olvidando a pasar. Entonces, empezó el cristianismo ahí en Antioquía. El nombre cristiano empezó desde Antioquía. Y esto no es porque soy de allá, estoy diciendo, podemos leerlo en el Hechos de los Apóstoles directamente. Si no creen a un sirio que está hablando, podemos volver al Evangelio y al Hecho de los Apóstoles. Empezó con el nacimiento del cristianismo, empezó la persecución de los cristianos. En el momento que nazca el cristianismo,
lo mismo tiempo querían matarlo y ponerlo en su tumba. Pero, como ha dicho nuestro Señor, las puertas del Hades no pueden contra la Iglesia. Esto hemos hablado. Durante primeros 3 siglos, 4 siglos primeros, los cristianos fueron perseguidos y fue 10 genocidios grandes en esa zona contra los cristianos, hasta que estableció la Iglesia en la época del emperador Constantino en el principio del siglo IV, 312 más o menos. Pero había siempre genocidios típicos de zonas a zonas. El cristianismo crecía. La zona que estamos pensando que es no zona cristiana en Siria, en cualquier sierra vemos, abrimos, buscamos, vamos a encontrar un monasterio, una iglesia, una tumba de un santo, etc. Por ejemplo, entre Antioquía, el que ahora está en Turquía, y Alepo, no hay muchos kilómetros, 150, algo así. En esa zona encontraron, los geólogos encontraron más de 200 monasterios y iglesias. Imagínense lo que había. En mi ciudad pequeña hay una iglesia de la Virgen María, es casi como esta sala, pequeña, muy pequeña, vuelve del segundo siglo del cristianismo. Tiene cada piedra como esta mesa grande de las piedras volcánicas negras. El cristianismo crecía y los cristianos día por día iban más fuerte. Llegamos al siglo XIX, 1850, fue un genocidio tan grave contra los cristianos, especialmente en Siria, en Damasco, en Alepo. Esto mataron muchos cristianos. Nadie dice de esta masacre que ha pasado. La iglesia siriana de Antioquía, año por año, estaba recuperándose de las heridas que tuvo apoyando a la gente, de hambre, no quedaron casas, no les quedaron nada, entonces siempre había dificultades. Llegó el siglo XX y con el comienzo del siglo XX empieza la guerra, Primera Guerra Mundial. En esta guerra aprovecharon los otomanes turcos a matar a los cristianos. Lo que es famoso es el genocidio armenio. Casi 1,5 millones, 1,5 millones de los armenios. Pero nadie ha visto lo que había también en el otro lado, que había otros cristianos sirios, asirios, griegos, también casi 1 millón que fueron muertos. Esto decían siempre el dicho para matar a los armenios y empezaron a matar
a otros cristianos diciendo el dicho muy famoso: no hay diferencia entre cebolla roja o blanca, que todos son iguales, son cristianos. Y así mataban. Y dicho que espero que tienen que acordar esto. El vecino musulmán, turco o kurdo, tocaba la puerta de su vecino y decía: vecino, mi cuchillo es muy fuerte, mira, no he usado, te voy a cortar la cabeza tranquilamente, no vas a sufrir, porque los que vienen, los bárbaros que vienen, han usado mucho sus cuchillos y puedes sufrir hasta que mueres. Por eso yo te corto la cabeza tranquilamente y que descanses en paz, yo voy a coger tu mujer y tus hijos. Esto hacían contra los cristianos. ¿Cómo ha pasado después de 100 años en el siglo XXI? El día de hoy, hace pocos años que empezó una primavera, como dicen estos que hemos hablado, no quiso hablar de este tema, lo que estoy pasando, pero después capaz que puedo hablar. Después de 100 años en el siglo XXI, países con mucha tecnología, países que dicen que somos cristianos, no les importan los cristianos. Antes que empezar y hablar de los cristianos perseguidos, voy a decir, ojos, tienen que tener mucho cuidado. La persecución de los cristianos en el Oriente Medio es corporal, pero a vosotros o a nosotros que estamos viviendo en Europa, ¿tenemos esto o no? Espero que cada uno puede pensar, tenemos persecución mental, espiritual, y no sabemos, estamos dormidos. Empezaron a matar a masacre contra nuestra iglesia en el 1915. Y nosotros hemos puesto, no desde ahora, sino desde el principio, palabra saifo. Saifo, lo ven abajo de la cruz, hay una espada. Esto es, la espada es saifo, que porque estaban matándonos por la espada, cortando las cabezas. 100 años los turcos y los kurdos estaban cortando las cabezas, abriendo vientres de mujeres, sacando sus niños. Después de 100 años están haciendo lo mismo. Los mismos antepasados están haciendo los mismos tataranietos, matando y matando y matando, porque lo que riegas en agua sale agua, lo que riegas de sangre va a pedir sangre más. Ellos tienen la leche llena de sangre, por eso están buscando siempre la sangre. 1915 fue un punto muy negro en la historia de los turcos otomanes, y el día de hoy, después de 100 años,
agrandó ese punto negro. No son solo los turcos otomanes, sino hay otros países apoyando para matar el cristianismo en su cuna. Hemos festejado hace 3 años una memoria, un aniversario de 100 años de lo que ha pasado con nuestros abuelos. Pero estamos en el momento que estamos festejando, recordando lo que ha pasado con nuestros abuelos, pensando que cómo puede ser ahora puede matarnos igual, tal y cual. Sí, lo hicieron. En Mosul han sacado todos los cristianos en 2 horas. En 2 horas vaciaron a Mosul, Nínive, de sus cristianos. Destruyeron todas las iglesias, rompieron todas las cruces. ¿Por qué? Porque tienen odio contra el cristianismo. Y en esta fecha que hemos festejando, estuve en Madrid, en Plaza España, he dicho una cosa, que los turcos, pensando a matar a los cristianos como a cortar un árbol y terminar, se seca ese árbol, pero han olvidado que ese árbol tenía sus raíces de 7.000 años, raíces muy, muy antiguos. Y esas raíces empezaron a dar fuerza y crecieron otras ramos que nosotros estamos aquí, estamos diciendo lo que ha pasado con nuestros abuelos. Los turcos mataban, como he dicho, con la espada, con el saifo. Nació Daesh, ISIS. Daesh es cambio de nombre. Cambio de nombre. Daesh ha nacido de Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra ha nacido del Al-Qaeda. Al-Qaeda lo conocen la mayoría de vosotros. Al-Qaeda ha nacido de Talibán. Talibán también pueden acordar. Talibán ha nacido de los salafistas y los salafistas han nacido del wahabismo. Y el wahabismo es la cuna del terrorismo que ha nacido de Muhammad bin Abd al-Wahhab en Arabia Saudí. Todos estos nombres con diferentes países se cambia el actor, pero el hecho es lo mismo. Matanza, matanza, matanza a los inocentes contra los cristianos. Antes que empezar de la masacre que están haciendo en mi zona, hace unos años encontraron un pakistaní cristiano con su mujer. La mató la mujer y no sé, él lo han puesto en un horno. ¿Por qué fueron cristianos? Nosotros decimos la libertad para todos. Nosotros decimos no hay diferencia entre ser humano a otro. No tenemos. Nosotros no tenemos odio. Amamos a todos. Amáis a vuestros enemigos. Así nos enseñó nuestro Señor. Pero vamos a ver, Arabia
Arabia Saudí está construyendo mezquitas en todo el mundo. ¿Deja de construir una iglesia en Meca? Nadie puede hablar, nadie puede decir. Si hablamos, estamos contra el Islam. No, es un derecho. En Arabia, prohibido rezar un cristiano. En Arabia, prohibido tener una Biblia así o un evangelio pequeño como esto. La pena es tal cual como la pena de encuentrar con otra persona drogas. Eso. Si robas esto, cortan la mano. El día de hoy, cortan cabezas. Daesh visten negro y cortan la cabeza. En Arabia visten blanco y cortan la cabeza. En Siria no necesitábamos alguien que nos mande la democracia y la libertad desde el desierto, porque ya sabemos el desierto no tiene nada. Y Arabia Saudí quiso mandarnos democracia. Siria, los cristianos, los musulmanes, los judíos y los otros étnicos, religiones capaz que no hemos escuchado aquí, un mosaico tan armonioso. Vivía Siria. Estaba un país tan bueno. La gente vivía en paz. Como cristianos hacíamos nuestra vida normal. Tenemos la civilización de años y años, de siglos y siglos, antigüedades, pueblos, ciudades. Todo estaba en armonía. La gente andaba en las calles como vivíamos nosotros hoy. Iban a sus mezquitas, a sus iglesias, monasterios, rezando, haciendo su cultura, su culto como corresponde. No había diferencia entre una religión u otra, una confesión u otra. Espero que puedan recordar estas fotos. Así era Siria. Así vivíamos. Pero viene una tormenta furiosa con unos relámpagos que quemaron lo que es verde y lo que es bueno contra los cristianos. Empezaron de un país a otro. Esto no es en Siria, esto para que sepan, del Oriente Medio, de Egipto, de Irak. No he elegido fotos muy graves. El que quiere puede buscarlo en el internet. Pero así mataban a un cristiano tal cual como un musulmán que no acepta su ideología. Las bombas no tenían diferencia entre
niño cristiano o niño musulmán. No había diferencia para matar a uno a otro. A crucificar a la gente. Que ayer, el que estuvieron aquí, han escuchado de nuestro querido José Antonio, ¿no? Las cifras que ha dicho. Pero siempre en el lugar de ver lluvia, como están acostumbrados aquí, llueve, corre el agua en las calles, ya en Siria, llueve bombas y corre sangre en las calles. Las casas han vestido negro. Las madres ya secaron las fuentes de sus ojos porque ya no tienen más lágrimas de llorar. Los corazones ya están duros porque la muerte está en todo lado. Así, cuando despedimos un hermano, ya sabemos que viene mi turno de morirme. Entonces, estamos listos, vivimos en nuestra fe, aceptamos lo que sea. El que puede matar a mi cuerpo no puede matar a mi espíritu. Y así los cristianos también empezaron a formar grupos de soldados para defender a vuestros pueblos. Pero llegaron muy tarde, porque en el principio, ¿cómo vamos a matar? ¿Cómo vamos a hacer? Pero nos obligaron a tener unos grupos de jóvenes para defender. Llegaron a iglesias y, como estamos viendo, una iglesia quemada y lo que quedó un evangelio, o no quedó nada, una cruz para besar. ¿Cómo ha salvado ese cruz? Nadie sabe. Han visto en el principio una mezquita, es este. La lluvia pega. Lluvia de bombas pega a todos. Algo no podemos hablar. Algo es doloroso solo para ver. Eran casas, vivían en estas casas gente inocentes. Eran antigüedades. ¿Por qué? Porque no quieren civilización, no quieren algo que muestra que esta tierra es la cuna de civilizaciones, la cuna de alfabético, la cuna de la música, la cuna de todo, de lo que dio al mundo, todo. Quieren eliminar todo, quieren limpiar, quieren borrar una historia, pero pueden destruir los edificios, pero la memoria, la sangre que está en nuestros cuerpos va a hablar. Palmira, lo que han visto aquí no había ni cristianos ni musulmanes en ese lugar. Sí, es la ciudad antigua. ¿Por qué? Porque ese significa que había civilización, había algo. Ahora no hay nada. ¿Quién tiene la mano
negro quiere destruir esto. El primer enemigo a Daesh, al Estado Islámico, fue la cruz. Hay una mitología o una historia o una novela o una película, no sé, se llama Drácula. Chupaba la sangre. Es rumano, según lo que sé, tiene su palacio en Rumanía. Según lo que dicen, cuando muestras la cruz, desaparecía o quemaba o algo así. Daesh tenía lo mismo. Donde hay cruz, tenía que destruirlo rápido. ¿Por qué? Porque puede hacer algo. Donde hay una tumba de un santo, tienen que sacar hasta sus huesos y tirarlo porque puede hacer algo, puede dañar. Esto en un pueblo cristiano en Siria, San Elián, cerca de Homs. Como destruyeron todo hasta que sacaron los huesos del santo. Es un obispado de Homs. Ese cruz no está pintado, sino es de una piedra, con una piedra. Entonces tienen que romper todo para sacarle. Acuerdan esta iglesia, porque volvemos. Esta iglesia en una provincia se llama Deir ez-Zor, nuestra iglesia. Acuerdan esto. Alepo. Es un sacerdote ayudando a los jóvenes para limpiar el derrumbe que han hecho. En esta iglesia se llama la iglesia de la Madre del Cinturón, la Virgen María, que tiene cinturón de la Virgen María, el que dio a Santo Tomás. Esta de Deir ez-Zor, la iglesia que he dicho que tienen que acordar. Otras iglesias. La gente, la fe, no significa si no hay iglesia no puedo rezar. Sí, puedo. Dios acepta. Aunque soy soldado, voy a la iglesia, aunque sea derrumbe. Pero la iglesia también es un refugio para todos los cristianos. Es una red que tiene muchas especies de peces. La gente refugia en la iglesia. Son gente que han llegado de unas ciudades a la iglesia y la iglesia acoge a esta gente para ayudar. Pero las ciudades quedaron de la nada. No es un Photoshop. Mezquitas. Antes y después. Antes y después. Mitad y mitad.
Esto no es una bomba o algo, no, no. Eso a propósito lo hicieron en la cruz. No es una bomba o algo, un misil o algo se pegó, no. Ellos subieron y querían romper, pero no llegaron hasta ahí. ¿Lo ven? Esto es de San Elián. Sacaron de su tumba en Homs. Parece José lo conoce. La gente reza, viven su fe. ¿Saben que dice cómo viven un cristiano? ¿Ya están aburridos? ¿Cómo vive una madre o una familia un día de la guerra? Despierten los hijos, pone el desayuno, desayunan y despide el último adiós. Porque los niños se van a sus colegios y el padre se va a su trabajo y la madre haciendo su trabajo en la casa como ama de casa, pero nadie de ellos está asegurando que vuelve y encuentra al otro o no vuelve nunca. Por eso, por la mañana agradecen a Dios, rezan y despiden como no van a ver otra vez. Refugiados, miles de refugiados, aunque esto no es de una película, pero no son todos sirios. Lamentablemente, muchos países usaron el nombre sirio para entrar a Europa. Último estudio que ha salido, el 23% de los refugiados que han entrado a Europa el 23% solo fueron sirios. El resto, y la cifra que dicen que Siria está vacía, más de la mitad de su publicidad ha salido, no es cierto. En estos refugiados que hemos visto, que han encontrado a Europa, infiltraron en toda Europa. Hermanos, despiertan. Hermanos, hay células dormidas. Hermanos, hay bombas de tiempo. Hermanos, despiertan. Nadie escucha. Nadie persigue a nosotros. Hermanos, lo que ha salido de aquí vuelve. Lo malo vuelve siempre a su lugar. Nadie escucha. Nadie quiso saber. Hasta que empezó una masacre en Barcelona. ¿Cuántas personas en toda Europa, en Bélgica, en Francia, en Alemania, en España, son en Londres? 10 personas. Y dicen que son como fantasmas. Son como fantasmas. Esa gente no podemos encontrar con tanta la tecnología. Ay, sí pasó la frontera de Alemania. Entró a Francia. ¿Dónde es esa tecnología? ¿Por qué no usan? 10 personas dejaron toda Europa en alerta, la máxima alerta, y dejaron a los europeos vivir en miedo. Como estos fantasmas entraron miles y miles a Siria.
bombardearon, mataban gente, sacrificaban como corderos, no solo gente que tienen armas, como dicen, contra el ejército, contra el gobierno. No. ¿Qué tienen unos estudiantes de universidad que han salido de su examen y vas a poner coche bomba a matarlos? Así fue mi sobrino en el 2015. Un joven dando última materia para recibir ingeniero en petroquímica. Un estudio muy difícil. Sacrificó su vida para terminar último examen. Habló con mi hermana, dijo, ma, ya logré, ya terminé. Y menos de 10 minutos, al salir con más de 20 personas, 20 compañeros, con un coche bomba, lo matan. Aquí todo el mundo a mí me dolió personalmente, porque lo conozco la Rampla y todo. Imaginé si estaba yo en el tiempo equivocado, no exacto, en el momento no exacto, en ese lugar yo también iba. Todo el mundo nos duele que inocentes mueren, pero nadie puso una flor, nadie puso una vela para los miles de cristianos que están muriendo porque son cristianos en el Oriente Medio. Salieron millones de gente contra esto, pero lamentablemente nadie dio cuenta y nadie quiso saber que lo que está pasando en Barcelona puede pasar en cualquier lado, porque en el momento, hace un año y pico, ha salido un orden de Daesh diciendo a los cédulas dormidas en Europa tienen que cortar el pelo porque ellos no pueden cortar el pelo, tienen que afeitarse porque ellos lo dejan la barba, tienen que poner relojes porque ellos no usan relojes porque son infieles, tienen que poner perfumes, tienen que ir a acercarse con la gente, muestran que somos amables, somos gente buenas. Eso salió en un libro de Daesh. Y acércanse mucho de los jóvenes, pero esperan el segundo o el momento cero. Cuando vamos a decir, pueden empezar con los jóvenes a matar. Ojalá que no llegue a esto, pero esto pueden buscarlo también, ¿eh? No estoy hablando algo de la nada, todo está. Con la guerra, con todo lo que está pasando, cuando liberó esa provincia de Razor, liberó de Daesh, el patriarca nuestro, es nuestra patriarca, como el Papa, ha visitando a esta iglesia que he dicho. Y no solo esto, sino armamos un altar, pero no solo para armar altar, sino acompañando de otros obispos y los fieles que pudieron estar, y empezaron la Santa Misa.
No había techo, pero el cielo era su techo. Las paredes estaban agujereados, pero seguramente que los ángeles estaban guardándolos. Uno puede decir, y el polvo, lo que sea, fue un aroma tan buena, agradable, porque la santidad puede nacer en esos lugares. Nadie puede pararnos para continuar nuestra vida pastoral, aunque rompen, derraman nuestras sangres, pero continuamos y seguimos la vida luchando contra nuestros enemigos, el diablo, la muerte, el pecado. Y comulgamos y tomamos la comunión de nuestro Señor. Libros antiguos nos han robado mucho, han sacado de nuestra tierra para venderlo en arameo sobre pieles tan antiguos. Son evangelios en arameo. Así me parece, no quedó nada. Están diciendo basta. No sé, yo pienso que había otro, pero para que cortarme, entonces, la verdad, yo creo que podemos tener sí, voy a decir... hay un micrófono, mientras que él completa lo que quiere decir, si alguno quiere aprovechar, tenemos 10 minutillos para hacer alguna pregunta. María, si le puedes pasar el micrófono a alguien, si levanta la mano, sí, adelante. Entonces, Sí. hermanos, que sepan que la vida continúa con nuestros queridos o sin, pero la lucha contra nuestros enemigos nunca parará. Desde el principio del cristianismo estamos luchando y esta lucha vamos a continuarlo, pero con la fe verdadera, como cristianos verdaderos. No os engaña a nadie. Tienen que vivir la fe como corresponde a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice, ¿quién puede separarme del amor de mi Señor? Y nosotros, esta guerra, estos sufrimientos, nunca pudieron separarnos de nuestro Señor. Al revés, estamos más cerca del Señor. Esquirik Asco. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos unos minutitos de preguntas. Bueno, adelante. Monseñor, vamos a ver. La paz llegará a esos países, llegará la paz a esos países dentro de poco, porque yo creo, y mucha gente pensamos, que va a ser muy difícil por una razón. Porque mientras Arabia Saudí, Qatar, todos estos países multimillonarios que tienen muchísimo dinero y a su vez con Rusia y Estados Unidos que los apoyan, puede haber paz ahí por los intereses creados que tienen estos países. Que desaparezca el cristianismo por descontado. Eso es lo que pretenden, por lo menos. Con lo que usted dice, yo creo que mientras ese espíritu hay, va a ser muy difícil. Pero, ¿llegará la paz? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál paz prefieres? ¿Paz interior o exterior? Yo creo que la paz sería buena para todos. Interior, Mira, yo tengo una filosofía en la vida. La paz que existe para un cristiano es la paz interior. No me importa las olas
que pegan a mi barco. Como pasó con nuestro Señor, estaba relajado, dormido en el barco, y las olas pegaban y sus discípulos no tenían la paz interior. Por eso tenían miedo, tuvieron miedo. Cuando entra el Señor a nuestros corazones, ya tenemos la paz interior. Eso es lo más importante para los cristianos. Y si buscamos la paz exterior, sí, en Europa lo tenemos, la paz exterior, pero la paz interior estamos buscándola. En Siria o en el Oriente Medio, la paz exterior no lo tenemos, pero sí tenemos la paz interior. Para llegar a esto, tienen que parar de vender armas a los terroristas en todo el mundo. Y la venta de armas nunca parará porque es como galletas o como café o como azúcar o lo que sea pueden vivir porque es un negocio. Me parece suficiente lo que... Gracias. Bien. Una pregunta. Al-Assad, ¿qué papel juega con los cristianos o con los de otras confesiones? Al-Assad es un presidente de un país que quiere todos sus fieles o su gente que viven en su territorio. Al-Assad no tiene diferencia entre uno a otro. Esto lo podemos asegurar porque si no fuera Al-Assad, el cristianismo eliminaba totalmente de Siria. Eso ya sabemos, muy claro. Eso yo no defiendo a Al-Assad. Y si pueden volver a una entrevista conmigo de hace poco tiempo en una canal de televisión entre economía, me preguntó qué te parece que Bashar al-Assad es una persona tan malo que está atacando su pueblo de armas químicas. He dicho, si fue él el que está atacando su pueblo, yo voy contra él directamente. Pero esa película de Hollywood norteamericana no puede entrar a la cabeza de cualquiera. Y tenemos razones para pensar. Yo no acepto lo que dicen. Tengo que buscar, tengo que saber qué significa esto, por qué significa ese gas, ese arma que están usando, qué efecto hace, cómo puede morir una persona de ese gas. Cuando empecé a buscar, ya iluminé, mis ojos abrieron y sabía qué significa ese gas y quién está usando esa propaganda contra Siria, contra Bashar. Una presidente de Europa o de cualquiera países, hasta de que sea de Estados Unidos, no puede bajar a cenar con sus soldados en primer lugar en una noche tan hermosa, la noche vieja. Deja a su familia y baja con sus soldados. Un hombre como Bashar, al siguiente día, no estoy defendiendo, pero estoy diciendo las razones nada más, las razones que segundo día que sacaron los últimos terroristas de Gotha, bajó él con un periodista solo, él conduciendo sin chaleco de contrabalas, sin nada, y el periodista filmando, pueden verlo en la internet. No es una película, es verdad.
una persona como Bashar que baja así, de casualidad lo ven en galerías, en tiendas, visitando a la gente heridas y todo. Cualquier presidente, cualquier alcalde hace esto, no presidente en Europa. Entonces, seguramente que es una persona que ama a su pueblo, por eso juega la llave de la paz, de la seguridad en Siria. Gracias. Una última pregunta, si es que la hay. Sí, hola. Vaya. Yo solamente querría dar las gracias por la exposición, también a los que hayáis organizado este evento, porque la verdad que para los que seguimos esta guerra desde el principio, es raro tener pues esta posibilidad y esta oportunidad de vivir una experiencia de alguien que ha vivido aquello in situ, y además con esta forma de expresarse y tan alejada de lo que solemos ver en los medios e incluso de la clase política de Occidente, ¿no? Independientemente de que sea conservadora o progresista. Entonces, daros las gracias de verdad, eskerrik asko, y eso, pues animaros a seguir. Gracias, así. Dios te bendiga. Bueno, entonces, si te parece la última intervención. Espera un poquito que te pasen el micrófono. Yo quería preguntarle sobre el papel que ha jugado el Estado de Israel en esa guerra. ¿O cómo lo ve usted? Vamos. Si no grabamos, podemos contestar. Tú sé, claro. Si grabamos, no puedo contestar. Si no grabamos... Por eso. De todas maneras, curiosamente, Mikel Ayestarán, en la intervención que tuvo el primer día de estas jornadas, dijo algo que fue fuerte a ese respecto. Por cierto, ayer en la cena, una cosa que me gustó mucho, entre los comensales que dimos en la cena, es cómo distinguíais entre los judíos e Israel. Y decían ellos cómo en Damasco, ellos estaban absolutamente acostumbrados a que en Damasco existiese el barrio de los judíos en Damasco, y cómo de toda la vida de Dios ahí habían convivido judíos y musulmanes y cristianos sin ningún tipo de problema, que Siria había sido un país multiétnico, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces Mikel Ayestarán, en la intervención que está a vuestra disposición en el canal, él decía, bueno, yo creo que la intervención de del gobierno de Israel, decía él, pues no ha estado a favor, esas continuas incursiones que ha realizado, no es que estuviesen a favor de ninguno de los bandos, sino que sencillamente lo que pretendían era que intentasen destruirse cuanto más mejor entre ellos, ¿no? O sea que también creo que fue fuerte en la afirmación que hizo. Y también vamos a decir una cosa, que desde la doctrina social de la Iglesia, yo creo que es denunciable el que el gobierno de España participe de una venta de armas como la que se ha realizado Arabia Saudí, de bombas inteligentes, de barcos, de no sé qué. Es que también hay determinados estados que juegan la carta del terrorismo internacional y están, obviamente, pues pisoteando todos los derechos humanos, y la venta de armas a esos países, bueno, no sé si la venta de armas a algún país era muy moral, pero especialmente no creo que la venta del arma a esos países es profundamente inmoral. Yo creo que hay que decirlo. Y claro, ya sé que eso es crear un problema. Bueno, y los que pierden el trabajo, a ver un momento, lo que no podemos es generar puestos de trabajo, pues generando todavía más ese conflicto, ¿no? Es algo que es profundamente inmoral. Y claro, cuando uno ve después qué es lo que viene de esa, que nos estamos enriqueciendo, armando a personas que luego, porque claro, esas destrucciones no se han hecho con bombas fabricadas. ¿En dónde se han fabricado? A ver. ¿Arabia? Pues obviamente las hemos vendido nosotros,
Sí, sí. Bueno, hoy habéis, vamos, quiero decir que también esto es una cosa que tenemos que decir. Aquí la doctrina social de la Iglesia creo que tiene que tener la capacidad incisiva de hacer una denuncia profética, ¿eh? Decir, hombre, a ver. Bueno, yo agradezco mucho a los miembros del Secretariado Social que habéis participado en estas jornadas. Vuelvo a recordar la memoria de nuestro sacerdote Ricardo Alberdi, en cuyo nombre se hacen estas jornadas. Quiero decir también una cosa, que sepáis que desde la diócesis, bueno, pues hay un compromiso de ayuda también a Medio Oriente en estas situaciones. El año pasado, el año 1917, fueron 861.000 euros los que derivamos a distintos proyectos de Oriente Medio, en concreto 300.000 a Siria, 100.000 eran a OMS en un proyecto a través de ayuda de la Iglesia necesitada y 300.000 a 2 hospitales que lleva Cáritas, uno en Damasco y otro en Alepo. Bien, ya sé que estas cosas no se saben, es verdad, es curioso. Otras cosas se darían, tendrían un eco facilísimo los medios de comunicación, y estas son cosas, bueno, pues que son, ¿no? Aunque no cuentan para el mundo, especialmente cuando existe una intencionalidad mediática en silenciar lo que se quiera silenciar, en deformar lo que se quiera deformar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que tenemos que tener una capacidad crítica frente a eso. Os recomiendo mucho, entre todas las cosas hermosas que ha habido esta semana, que los que no estuvisteis el primer día podéis ver en el canal de YouTube. Por cierto, en la última filmina esta que ha aparecido aquí, ahora vamos a ver si somos capaces de ponerla, existe ahí un número de WhatsApp en el que quien quiera puede darse de alta en ese número de WhatsApp y recibir en él, pues por ejemplo, los vídeos que aquí se han grabado. Ese es el número de WhatsApp en el que uno puede recibir, bien sea, pues por ejemplo, estas charlas, dentro de un rato serán enviadas ahí, las de ayer, las de antes de ayer, etcétera. Es una forma concreta, práctica, de llevar adelante la comunicación. Bueno, deciros también que nuestro hermano don Nicolaos nos ha traído unas camisetas que conmemoran ese genocidio del 1915, por cierto, del cual muchísimas personas no teníamos ni idea, ¿no? Porque decir, cuando hace mucho el Papa Francisco habló ante la comunidad internacional del genocidio armenio, Erdogan se saltó en cólera de una manera increíble, porque no se permitía que se mente el genocidio armenio o el genocidio de los cristianos en Siria, ¿no? Esos 2 millones de cristianos que en aquel momento fueron sacrificados, creo que merecen una memoria. Ahí tenéis unas camisetas que hacen memoria, ¿no? Que tienen esos logotipos de esa espada, y también nos ha traído para que quienes queráis, ¿no? Pues podáis también llevar a casa pues el Padre Nuestro en arameo, ¿eh? El Padre Nuestro en arameo, que es un lugar, pues eso. Nosotros tenemos el Evangelio en griego, pero recordemos que Jesús habló en arameo y luego los evangelistas escribieron en griego. Luego, bueno, ahí hay también una traslación del arameo al griego, y obviamente la predicación primera de la Iglesia pues fue en ese idioma. Lo tenéis también a vuestra disposición en esas mesas que están ahí fuera. Y si os parece, pues yo creo que a don Nicolau, yo creo que le vamos a pedir que hagamos lo más hermoso que podemos hacer, ¿no? Que es, vamos a rezar el Guri Aitá en arameo. Nos ponemos de pie. Para que te escuchen, acércalo a tu boca. Siempre, cuando me piden a rezar el Padre Nuestro, que es tan hermoso, tan bello, yo también digo a los oyentes, imagínense cuando nuestro Señor estaba en un lugar de montañas de Jerusalén, pidiéndole, Señor, enséñanos cómo rezar. Tenemos que imaginar
esta vista panorámica del Señor parado, todo el mundo escuchando y cerrando nuestros ojos para escucharlo, diciendo, cuando rezan, dicen, Abun Bashmayo, Nethqadash Shmoch, Tithe Malkuthoch, Nehwe Sibionoch, Aikanot Bashmayo of Baro, Hablan Lahmot Sunkonan Yomono, Washbuklan Haubain Wahtohain, Aikano Dofahnan, Shbaqn el Hayobain, Lot'alan el Nesyono, Elo Fasolan Membisho, Metul Dilohi Malkutho, Uhailo Tishbuhto, العالم علمين آمين. Es que ricasco también a la parroquia de San Ignacio, que nos ha acogido, que por cierto, su párroco y Miquel nos está aquí. Tenéis un párroco muy joven, que hoy cumple 40 años, es su cumpleaños y le felicitamos de corazón. Un aplauso para él también. Bueno. Eskerrak bihotzez danoi, eta gabono, eta ondo pasatu deno.